Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Telles y hoy vengo a hablar acerca sobre los diferentes tipos de circuitos que se pueden hacer con capacitores. Comenzamos con nuestro primer ejercicio, tiene que ver con un circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo tienen la característica que están conectados positivo con positivo y negativo con negativo. Y otra característica que poseen es que el voltaje en cada uno de sus capacitores va a ser el mismo. De forma que si tenemos tres capacitores conectados paralelamente a una batería de 12 volts, significa que independientemente de la capacitancia de cada uno de ellos, el voltaje será el mismo, como lo veremos a continuación. Simulando nuestro ejercicio, tenemos que el resultado son 12 volts, que es igual o equivalente a los valores obtenidos en las soluciones en clase. Continuamos con nuestro siguiente ejemplo y esta vez es un circuito en serie. Tenemos tres capacitores conectados en serie a una batería de 12 volts. Estos circuitos tienen la característica que están conectados positivo con negativo y así sucesivamente entre cada una de sus componentes que tenga el circuito. De igual forma añadimos un voltímetro al igual que el anterior para medir los resultados de los voltajes y comprobar si nuestros resultados son correctos. Al nosotros simular nuestro ejercicio o nuestro circuito, tenemos que los resultados variarán y no serán tan exactos como en el caso anterior. En este caso, nuestro circuito debe de dar en el capacitor 1 6.48 volts, en el capacitor 2 3.24 y en el capacitor 3 2.16. A pesar de que no son exactos los valores, se podría decir que nuestro ejercicio está hecho correctamente, puesto que los capacitores tienden a descargarse conforme avanza el tiempo. Es una de las características que usted nos mencionó en clase. Detenemos nuestra simulación y nos pasamos a nuestro siguiente ejemplo. Este vez es un circuito mixto, quiere decir que estará conectado de diferentes formas y combinaciones. Tenemos que el capacitor 1 va a estar conectado en paralelo con el capacitor 3 y a su vez su reducción de estos dos estará conectado en serie con el capacitor 4. Continuamos en la parte de abajo que va a suceder lo mismo. El capacitor 6 estará conectado en paralelo con entre cada uno de ellos y estará conectado su reducción en serie con el capacitor 8. Entonces nosotros tenemos que vamos a tener un valor aproximado de 6 volts en cada uno de nuestros capacitores, que son los valores obtenidos en clase, y como veremos de igual forma se repite lo del caso anterior. No dan exactos, más sin embargo son valores muy aproximados y es entendible puesto que existe una variación importante conforme avanza el tiempo en cuanto al voltaje de los capacitores. Detenemos nuestra simulación y continuamos con nuestro siguiente y último ejemplo. Esta vez de igual forma, al igual que en el caso anterior, es un circuito en mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que estará conectado de diferentes formas entre cada uno de ellos. El capacitor 1 y el capacitor 2 estarán conectados en serie entre ellos y a su vez estarán su reducción conectado en paralelo con el capacitor 3. Al hacer esta reducción nos quedará un circuito en serie que estará conectado con el capacitor 4. Estos dos estarán en serie y al último nos dará un último capacitor que simulará los valores de todos y cada uno de nuestros ejemplos dados en clase. Continuamos y simulamos nuestro ejercicio o nuestro trabajo y tenemos que en el capacitor 1 el valor debería de ser 1.40, en el capacitor 2 7 voltios y en el capacitor 3 8.41 y en el capacitor 4 3.57. De esta forma nos damos cuenta que no son exactos y más que nada tal vez no nos den, más sin embargo quiere decir que está aproximado y que nuestros resultados teóricos pueden ser tal vez un poco alejados de la realidad. Más sin embargo, la verdad es que los capacitores se descargan conforme avanza el tiempo. Hasta aquí termina mi explicación. Me despido de usted, no sin antes desearle que tenga un excelente día. Gracias.